hermanos y hermanas presentes en este espacio formativo y de oración. Y es un gusto para nosotros del equipo bíblico de Esmeraldas de Ecuador acompañarles a ustedes en este proceso de adentrarnos en la palabra de Dios a través del Evangelio de Juan. Y es el Evangelio que tiene su particularidad, ya es un Evangelio en realidad muy interesante y ha traído también a muchas personas en el tema de la espiritualidad y también en el tema de estudios en la teología y también en ayudar muchísimo en el crecimiento y progreso de la fe de las comunidades cristianas. Por lo tanto, nosotros aceptamos ese reto, ese momento para compartir con mucho gusto desde Esmeraldas, un equipo bíblico formado por unos laicos y también un sacerdote, en este caso este servidor. Y el tema de esta noche, como ya se anunció en el inicio, ya el verdadero templo. El objetivo de este encuentro es tener un espacio con la palabra de Dios al nivel personal y también al nivel comunitario. Entonces, es un trabajo como Minga, ya es un trabajo del equipo, el trabajo de algunas personas, por lo tanto, van a ir uno por uno a presentar su parte y siempre bajo los pasos de la lección divina. Entonces, eso como una introducción, ya vamos a empezar con la parte de introducción. Empezamos con Neisa. Por favor, ¿me pueden dar paso para poder proyectar las diapositivas? Ya usted ya está como anfitrión. Ustedes tienen todos los derechos. Es que no me deja Padre Laura en la computadora. Tú estás de directora de esta sesión. ¿Habrás puesto otra conexión? ¿Tienes varias? Son dos padres, la del celular y la de la computadora que voy a proyectar ¿Cómo las está diapositivas. la computadora, Yulisa? ¿Qué nombre Yulisa tiene? Vera. Yulisa Vera tiene también. Padre, por favor, si le puede poner como coanfitrión. Es ¿A quién? a Yulisa. Búsquele como Vera y aparecen dos. Hay que ponerle en las dos. Un minutito, por favor. Estas cosas pasan en vivo. Ya. Listo, adelante. Gracias, Padre Laura. Muy buenas noches, hermanos. Aquí el equipo bíblico de la ciudad de Esmeralda, compartiendo con ustedes este tema muy interesante, el estudio del Evangelio de Juan, el verdadero templo. Ese templo sagrado, ese templo único, ese templo que es el mismo Jesús. Es importante de que cada uno de nosotros estemos conscientes. Todos los cristianos siempre hemos creído esto, que Dios toma la iniciativa de salir a nuestro encuentro. Él entra en nuestras vidas y en nuestra historia. Es Dios que por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros va en tu búsqueda y en mi búsqueda. No le interesa, no le importa lo que tú seas ni en el momento, sino que Él está ahí, pendiente de ti, pendiente
de este ser que necesita de este Dios. Y es muy interesante que recalquemos lo siguiente, queridos hermanos, que este encuentro con el Padre es un don gratuito que Él ofrece a sus hijos. Muchas veces, sin que yo lo merezca, sin que tú lo merezcas, sin que el mundo lo merezca, pero por ese amor, por esa misericordia, Dios está ahí. Y está este Jesús que se dona, que se entrega y se convierte en este verdadero templo, que es el que me va a llenar, que es el que nos va a reencontrar y nos va a dar ese aliciente para seguir adelante. Por tanto, nosotros como cristianos comprometidos tenemos que aprender a reconocerlo, a descubrir cómo Dios se hace presente en mi vida y en tu vida. Ese Dios que no se da cuenta de tu pecado ni el mío, sino que por ese amor y esa misericordia que nos tiene, está ahí. Pero tócame a mí y a ti también, hermano, ir descubriendo cómo ese Dios en cada hecho de tu vida está ahí. Te tiende la mano, te da ese brazo amigo, porque está consciente de que tú eres importante para Él. Este Dios nos habla a nuestro interior y debemos nosotros responderle desde los hechos concretos de nuestra vida. Es muy interesante esto, que yo aprenda a reconocerle, a responderle, a hacer eco de este llamado, de esta invitación, de esta misericordia de Dios y decirle, aquí estoy, Señor, con hechos concretos de mi vida que me conlleve a seguir el camino del divino Maestro, de este Jesús, que es mi verdadero templo. Ese verdadero templo que me va a dar la vida. Ese verdadero templo que me va a dar resurrección. Con un estilo de vida comprometido con el servicio al prójimo. Qué importante que mi actitud sea de servir al próximo. Entonces, haciendo eco de que Dios ha estado a mi servicio. Este Jesús se ha puesto a mi nivel. No ha visto mi pecado. No se ha dado cuenta de eso. Él lo ha absorbido. Él lo ha llevado. Y de la misma forma me invita a yo estar al servicio de mi prójimo. Con muchas acciones concretas, ¿no? Con una vida de oración, una vida de espiritualidad que me haga compenetrar e ir descubriendo en los hechos de mi vida ese Dios misericordia, ese Jesús que me ama y que me invita a que yo lo reconozca como ese verdadero templo, con la vivencia y experiencia de Jesús. Entonces, que yo experimente en mi vida y lo haga vivo a ese Jesús como mi verdadero templo, que yo lo reconozca, que a lo mejor el templo material que yo estaba acostumbrado acá, las cuatro paredes donde estoy con mi grupo, sea a lo mejor un espacio donde ahí yo vaya a descubrir ese verdadero templo. Entonces vamos a seguir con este estudio de este primer tema, el verdadero templo. Invitamos a continuar con esta lectura de Juan 4, 19, 26. Entonces ahí tengamos nuestra palabra, nuestra Biblia ahí a la mano, para ir escudriñando, saboreando esta delicia, esta palabra. Bien, hermanos. Vamos ahora a hacer la lectura de Juan en su capítulo 4, versículos desde el 19 hasta el 26. La mujer contestó: Señor,
veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro a adorar a Dios y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Jesús le dijo, créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora y está llegando en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, que habla contigo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura que hemos escuchado empieza con estas palabras. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Magda. Bueno, buenas noches a cada uno de ustedes, cada uno de la familia Verbita, donde nos encontramos cada domingo. En esta lectura de Juan, bien nos aparecen ahí una preguntita, ¿no? ¿Qué significa para Jesús ser verdaderos adoradores? Vamos a ir desarrollando la explicación o las pinceladas, las claves para comprender el texto, ¿no? Sabemos que la escena de Jesús y la samaritana es muy cautivadora. Llega Jesús a la pequeña aldea de Sicar. Está cansado del camino. Su vida es un continuo caminar y recorrer los pueblos, anunciando ese mundo mejor que Dios quiere para cada uno de nosotros, para todos. Necesita descansar. Y se queda sentado junto al manantial de Jacob. Debemos recordar, queridos hermanos, que en el Antiguo Testamento el pozo era el lugar de encuentro entre Jacob y Raquel. Eso lo encontramos en el libro del Génesis 29, 9, 10. O entre Moisés y Séfora, en el libro del Éxodo 2, 16, 21. Y de pronto llega una mujer desconocida y sin nombre. Es samaritana y viene a apagar su sed en el pozo del manantial. Con toda espontaneidad, este Jesús empieza un diálogo. Le dice, dame de beber. Pero nos preguntamos, ¿cómo se atreve a entrar en contacto con alguien que pertenece a un pueblo impuro y despreciable, como es el samaritano? ¿Cómo se rebaja a pedir agua a una mujer desconocida, impura, adúltera, etcétera? Jesús lo sabe, porque Él sabe todo, pero no se indigna ni le recrimina. Nace un diálogo de revelación mutua. La mujer, en este caso, simboliza a los que no están de acuerdo con el judaísmo oficial, y durante el diálogo la samaritana empieza llamando a Jesús judío. Judío es un enemigo. Pero a medida que van conversando, mientras Jesús le va revelando, dice, si tú conocieras quién te pide de beber. Ya el programa y el panorama cambia. Le llama Señor. Y ya Señor es algo más que los patriarcas. Es un ser mucho más importante.
Has tenido 5 maridos y el actual tampoco es tu marido. Oh, le dice la mujer, veo que eres un profeta. Pero ahí vamos viendo la imperfección de la fe que tiene la mujer, la idolatría. Y se van revelando hasta decir, Señor, dame de beber. Y Jesús se descubre como ese, yo soy el Mesías, yo soy el que ustedes están esperando. Jesús es el nuevo santuario. Juan 2, 19, 22. Debemos tomar en cuenta, queridos hermanos, que la mujer samaritana llega al pozo en pleno día. A veces a Jesús lo han visitado algunos amigos en la noche y conocemos lo que significa la oscuridad. Pero para Jesús la mujer ya estaba reivindicada, pero ella debería seguir un proceso. Y es donde va a descubrir este verdadero templo. Los judíos peregrinaban a Jerusalén para adorar a Dios. Los samaritanos suben al monte Garizim, cuya cumbre se divisa desde el pozo de Jacob. Allí se pronunciaron las bendiciones sobre Israel. Lo tenemos en Deuteronomio 11:29, Josías 8:33. Además, no menos de 10 veces aparece la palabra adorar entre los versículos del 20 al 24. Este lugar siguió siendo lugar de adoración a pesar de la construcción del templo de Israel. Volvemos a la samaritana. Ella saca a relucir lo mejor de ella misma. Se presenta a sí misma como una mujer que sabe o intuye por su fe que en la comunión con Dios está la plenitud de la vida. Pero hay un problema que le impide estar segura de esa comunión con Dios. Y es allí donde entra Jesús en la revelación. Jesús le enseña a la samaritana cómo ser una auténtica adoradora de Dios. Vamos a detenernos en este núcleo, en esta sección. Vamos a ir desarrollando esta catequesis que Jesús empieza con la samaritana. Hermanos, el punto de partida es muy interesante. No se refirió a la oración de petición. Ella podría haber dicho, ay, estoy ante un profeta, uy, un hombre de Dios, aprovechemos a pedir cosas. Por el contrario, apuntó a lo más difícil y comprometedor, la oración de adoración. Es decir, al reconocimiento de Dios como creador y señor de su vida. Para el pueblo de la Biblia, normalmente, la adoración se hacía habitualmente con un gesto físico, la inclinación profunda o postración, besando el piso. Por ejemplo, tenemos en Apocalipsis 4, 9, 11 o 7, 11, 12, a la cual generalmente se le agregaban unas palabras que expresaban el amor y la entrega absoluta del orante. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, el ciego de nacimiento, en Juan 9, 38, Marta en Juan 11, 32, María en Juan 20, 16, 17. Es interesante notar que el término griego que expresa adoración es proskinio. ¿Y qué significa? Caer a los pies del otro. Pues bien, los samaritanos y los judíos discutían mucho cuál sería el lugar preciso, el lugar destinado por Dios para realizar la adoración. Jesús le enseña a la samaritana y a cada uno de nosotros a ser auténticos adoradores de Dios, haciéndolo caer en cuenta que la cuestión no es un lugar, sino de modo. No el lugar, dice, créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino de modo. Llega la hora, el ya, en este momento, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por lo demás, Jesús expresa que esta manera de relacionarse con Dios está establecida por el mismo Dios, a quien él ahora llama claramente Padre, no genéricamente Dios. Dios Padre busca adoradores que lo adoren, como el Padre, en espíritu, en verdad como Padre.
No se puede adorar a quien no se conoce. Nosotros adoramos lo que conocemos. No se puede adorar a quien no descubrimos vivo y eficaz como Señor y Creador dentro de nuestra propia historia. No se puede adorar cuando no se toma conciencia, queridos hermanos, de su actuar creativo dentro de nuestra propia vida. Jesús es quien verdaderamente conoce al Padre. Decís, Él es nuestro Dios y sin embargo no lo conocemos, pero Él sí lo conoce. Dice Jesús, yo sí que lo conozco. Juan 8, 54, 55. Yo le conozco porque vengo de Él, nos dice Jesús, y Él es quien me ha enviado. Lo encontramos en Juan 7, 29. ¿Y quién nos revela su rostro de manera nueva y definitiva? Es el mismo Jesús quien nos va revelando ese rostro del Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Es su propio rostro. Si me conocieras a mí, conocieras también a mi Padre. El problema entonces ya no es judío ni samaritano, ni de los hermanos protestantes. ¿De quién es el problema? La revelación de Dios ha dado un nuevo paso hacia adelante, queridos. Pero esto en adelante, es decir, a partir del anuncio de Jesús. ¿Será posible conocer a Dios de una manera nueva y definitiva? Reconocerlo mediante una forma de oración también nueva, que expresa este conocimiento. El reconocimiento de Dios igual adoración. Como padre que vivifica a sus hijos, en verdad. La verdad es Jesús mismo. Él mismo lo expresa en Juan 14, 6. Yo soy la verdad. En cuanto lo reconocemos como palabra salvífica de Dios venida del mundo. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. También encontramos en Juan 1:17 estas frases. Pero la verdad es también el obrar cristiano como verdadero discípulo de Jesús. Esta es nuestra tarea en realizar esas acciones en Dios. Obrar en la verdad, iluminados por la enseñanza de Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús? Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 32. La verdadera adoración brota del conocimiento del rostro del Padre, de su actuar, revelados en la persona de Jesús. Está anclada en la transparencia de la vida, de manera que no hay contradicción entre fe y actuar. En espíritu se trata de la experiencia de estar sostenido en la oración con el Padre, pero por el Espíritu Santo. Él es el quien nos centra permanentemente en Jesús. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. Juan 16, 13. Él es el perfecto adorador del Padre. Orar en espíritu, en presupuesto fundamental de la oración cristiana. La oración no es el resultado del esfuerzo humano, porque no podemos alcanzar a Dios o conocerlo en su verdadera realidad únicamente con nuestras fuerzas. Cada uno de nosotros somos carne, somos limitados, somos débiles, somos caducos. Dios, por el contrario, es espíritu, es decir, lleno de una infinita e indestructible fuerza de vida. El espíritu es el don de Jesús, simbolizado en el Evangelio como un agua viva que emana de su interior, de su costado atravesado por la lanza, que trae la alegría y la plenitud en vida en todos los momentos de la existencia. En fin, queridos hermanos, la relación con Dios no se construye desde nuestros presupuestos,
La verdadera adoración a Dios, actitud que abre e inserta nuestra vida en la infinita grandeza del Dios Padre que nos da la vida. Esta solo puede hacerse sostenida por el Espíritu e iluminada por la verdad. La adoración es un don de Dios y no se nos da en la persona de Jesús. Por medio de Él es que renacemos del Espíritu. Es en Él que descubrimos la verdad de Dios y de nosotros mismos. Soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. De esta manera, Jesús nos indica y nos concede la verdadera adoración de Dios, la justa y decisiva relación con Dios. La oración, queridos hermanos y hermanas, es el ejercicio de la comunión estrecha y profunda con Dios. Esta es la fuente que emana con todo su vigor y que no se agota nunca, el agua que extingue toda sed y nos da la vida eterna. ¿Dónde hay que adorar a Dios? Llega la hora del nuevo templo, anticipada al ahora, en este instante, en estos momentos, por la mujer que encuentra el Cordero de Dios, por cada uno de nosotros que nos encontramos ahora conectados. Esta mujer, nosotros, hacemos que cese tanto el culto idolátrico en Garizim como a veces en nuestros templos. Esos sacrificios en Jerusalén. El templo es la casa del Padre, que se convierte en la del Padre nuestro, de este Padre que lo adoramos. La casa del Padre es el Hijo que dice, quien me ve a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Al culto hecho hermanos en cada uno de nosotros. El Padre es el origen de la fraternidad. Por eso el verdadero culto es el amor mutuo entre hermanos. Jesús comienza por aclarar que el verdadero culto no depende de un lugar determinado, para nada, por muy venerable que pueda ser. El Padre del Cielo no está atado a ningún lugar, no es propiedad de ninguna religión, no pertenece a ningún pueblo concreto. No lo hemos de olvidar. Para encontrarnos con Dios, no es necesario ir a Roma o peregrinar a Jerusalén. No hace falta entrar a una capilla o visitar una catedral. Hermanos, desde la cárcel más secreta, desde una sala de cuidados intensivos de un hospital, desde cualquier cocina o lugar de trabajo, podemos elevar nuestro corazón a Dios. Jesús no habla a la samaritana de adorar a Dios. Cuidado. Ese lenguaje de Jesús es nuevo. Hasta por 3 veces le habla de adorar al Padre. Adorar al Padre. Y lo repito, adorar al Padre. Por eso no es necesario subir a una montaña para acercarnos un poco a este Dios lejano, desentendido de nuestros problemas, indiferente a nuestros sufrimientos. El verdadero culto empieza por reconocer a Dios como Padre querido que nos acompaña de cerca a lo largo de nuestra vida. El Padre no está esperando que sus hijos realicen grandes ceremonias o celebraciones solemnes, inciensos y procesiones. Lo que desea es corazones sencillos que le adoren en espíritu y verdad. Adorar al Padre en espíritu es seguir los pasos de Jesús y dejarnos conducir como Él por el Espíritu del Padre, que lo envía siempre a los últimos. Aprender a ser compasivos como hace el Padre, este Dios de amor, de perdón, de ternura, aliento vivificador, y quienes lo adoran deben parecerse a Él. Queridos hermanos, este es el verdadero culto que debemos darle al Padre, no en las grandes catedrales, sino en medio de nuestros hermanos, haciendo de Jesús nuestro modelo, nuestro ejemplo.
Ahora escuchamos a la hermana Roxana, que ella va a continuar con esta meditación. Retomamos algunos puntos que ya Magda nos explicó, no solamente como clave, sino como puntos. Y la lectura que hemos escuchado empezó con estas palabras. Señor, veo que eres profeta. Jesús es profeta porque conoce en profundidad la humanidad herida, frágil, humilde, sincera. Jesús conoce en profundidad la mujer samaritana, una mujer sincera. Le dice, has dicho la verdad. Pero es profeta porque tiene el conocimiento de Dios. A Dios se lo adora por la fuerza del Espíritu y a través de la persona de su Hijo Jesús. Y el Mesías enviado por el Padre está para revelarnos este conocimiento de Dios. Dios se lo adora en espíritu y en verdad. Y la verdad es Jesús. Es el mismo Juan en el capítulo 14, 6, nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El espíritu es un don que levanta el hombre de la impotencia, de la miseria, colocándolo en el único lugar donde encontrar el Padre, la verdad. Y la verdad es Jesús. El culto con espíritu y verdad es la práctica del amor a Dios y al hermano. La palabra está aquí para recordarnos esta realidad. No hay culto sin amor a Dios que se expresa sin una caridad práctica hacia los hermanos. Jesús es la verdad, lo dice en Juan 14:6, ya lo hemos dicho. Él da a conocer el Padre. Juan 8:45 y en 18:37. El Espíritu de la verdad es el Espíritu de Jesús, que nos guía a la libertad. Dios habita en la comunidad y en cada corazón de cada adorador. No en este templo, no aquel otro templo, sino en los adoradores que Dios buscan. Así dice el texto. Dios habita ante todo en la persona, hombre o mujer. Casa de Dios es cada uno de nosotros. Es grande lo que nos dice este texto. En los otros evangelios, Jesús va a anunciar el fin del templo de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra. Los sacrificios del templo no servirán más, porque en Jesús tiene lugar el único y definitivo sacrificio. Así nos dice la carta a los Hebreos. Ya no habrá sacrificios de animales, cada uno se ofrecerá en la persona de Jesucristo muerto y resucitado. San Pablo aún en la carta a los Corintios nos recuerda en el capítulo 3, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Dónde está este Mesías esperado? Y Jesús le dice a la samaritana, soy yo. El soy yo es el nombre que Dios reveló a Moisés y en todo el Antiguo Testamento, y a la persona a la cual dio a conocer su identidad. Aquí es la primera vez que aparece en Juan, el yo soy, pero aparecerá muchas veces. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy el agua viva. El yo soy me ha enviado a ti.
Yo soy este Mesías que habla así. Yo soy quien habla contigo. Esta es la revelación plena. Esta es la hora de su revelación. Es el Dios que se dona y se manifiesta claramente en la encarnación, Juan 1:14, y también en la Pascua, aceptada libremente, Juan 17. Regresamos por un momento a la mujer de esposo, a la samaritana. Jesús le dice, dame de beber, pero luego las cosas se invirtieron. Si conocieras el don de Dios y quien te lo dice, el dame de beber. Esta es el agua viva. Esta agua es Dios, que le da por medio del Hijo. Esta es la hora. El don de Dios es Dios que se dona. Dios no revolvió el pasado de la samaritana. Solo le dijo, mujer, tú has dicho la verdad. Es todo lo que el Señor le pide. Dios busca gente sinceras y le pide que entran en relación con Él, que es la fuente del amor. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿dónde te encuentro, Señor, para pedirte este manantial de agua viva? ¿En cuál templo, en cuál iglesia, en cuál montaña, en cuál retiro? Tú, Señor, eres el templo, la montaña, lo que hace de mí un templo en la comunidad. Y en la comunidad donde hay gente que busca la verdad, hay un templo que no se agota jamás. Bien, ahora vamos a entrar en la contemplación, donde tenemos unas preguntas que vamos a pedir a unos 2 o 3 gatitas. ¿Me puedes ayudar para que nos ayuden a ver contestando primero esta pregunta? ¿En qué momentos y lugares siento que adoro a Dios en espíritu y verdad? Ahí en las reacciones, por favor, queridos hermanos, pueden alzar la manito o si no de forma natural ahí para que Catita las vea y les pueda, por favor, abrir el micrófono para que puedan contestar la pregunta. Ok, estamos entonces aquí mirando quién alza la mano y comparte y nos enriquece toda esa sabiduría que tienen y que nos sirve a nosotros también como un testimonio. Así que vamos, animémonos a participar. Margarita. Munir Sabas ha contestado cuando me relaciono con los últimos. Muy bien. Margarita. Yo miro, adoro a Dios cuando, por ejemplo, veo a mi hermano, cuando ando en la tienda y veo a mi hermano necesitado, pero con esa mirada de amor, no con indiferencia, no con, sino que veo que él es hijo de Dios como yo. Gracias. ¿Quién más? Nelson Chinchin dando de comer al hambriento. Qué bien han estado en el encuentro de ayer, ¿eh? Sí, en el Evangelio de ayer. Qué bien. Gracias, Margarita. Rosmi, por favor. Gracias, muy buenas noches. Bueno, yo pienso que en todo momento, ¿no? Pero especialmente cuando me encuentro de ese tú a tú en el sagrario, ¿no? Que es esa conexión directa con Él y en aquellas personas en la cual comparto, en las más vulnerables. Ese es donde se medita esos momentos en la oración con Dios. Gracias. Gracias. Víctor Hugo. Sí, buenas noches. Para adorar en espíritu y en verdad, yo tengo que saber lo que es la oración sin cesar, que se hace con la mente, los labios y el corazón. Mientras voy repitiendo, tengo que bajarle de la mente, de los labios, a que solo con el latir del corazón repita esa oración de que conocemos
cuando entró al templo el publicano y el fariseo. ¿A quién oyó la oración? Al publicano que se reconoció pecador. Y aquí debemos recordar a los que curaba, a los que sanaba. ¿Qué es lo que decía? Señor Jesucristo, Hijo de David, ten compasión de mí. Y es una oración que se hace con la mente, los labios y el corazón, tratando de bajarle ya al corazón, solo con el palpitar del corazón yo ya pueda repetir esa oración sin cesar. Entonces, eso es lo que debo hacer en espíritu y verdad. Gracias, Víctor Hugo. Por acá tenemos, déjenme leerles un poquito. De Nelida Beatriz, cuando asisto al necesitado y comparto lo que tengo sin esperar nada a cambio. Muy bien, el siguiente, padre. Misioneras dominicas, en la naturaleza y en la contemplación de las aves, las mariposas, las flores. Bueno. Luis también nos dice, cuando me encuentro con una persona que está pasando una crisis emocional, espiritual, ayudando al otro con compasión, sin esperar nada a cambio. Neuro, adoro a Dios en todo lo que hacemos cada día en la cercanía con los más necesitados. Jorge, cuando evangelizo a mi familia y en la catequesis. Alexandra, del equipo bíblico de Machala, en el servicio al hermano a través de un fuerte abrazo, una sonrisa, compartir el tiempo a través de la palabra, haciendo vida en la vida de quien necesita mi voz, mi mano. Y Ana María, en la oración y en el compartir diario. Nancy, cuando comparto con la niñez y adolescencia en la misión del saber. Bueno, vamos a escuchar ahora a Lidia, por favor. Sí, buenas noches. Yo también pienso que cuando adoramos a Dios, cuando hacemos las obras de misericordia que Él nos ha pedido, cuando cumplimos los mandamientos de la ley de Dios y cuando nos donamos a la persona que nos necesita, sin importar el tiempo que nosotros le podemos regalar a la persona, ya sea un enfermo, una persona que está pasando por momentos difíciles, que tiene problemas en su matrimonio y necesita un consejo o una guía o quién le puede ayudar en eso. Eso es lo que yo pienso sobre cómo podemos adorar a Dios, porque a Dios lo vemos en el rostro del hermano que más lo necesita, como también adoramos a Dios en el respeto a la creación, a lo que Dios creó, la naturaleza, al respeto a la vida, no solo humana, sino a la vida animal, porque toda vida es sagrada y dada por Dios. Gracias. Gracias, Lidia. El equipo me dice, todavía tengo 2 manitos levantadas. Una última, por favor. Paul, por favor, nos enriqueces. Hola hermanos, buenas noches. Ay, perdóname, Paul, por accidente te apagué. Me gustó mucho la palabra que se salió en la meditación, que la palabra griega adorar era caer de rodillas, que me hizo recordar el pasaje cuando Pedro cae delante del Señor en la barca porque ve la pesca milagrosa. Qué importante es de repente cuando sentimos admiración por Dios, cuando sentimos asombro por sus obras, cuando los salmos nos recuerdan o nos dicen cuán grande es Dios, cuán bueno eres, cuando podemos contemplar a Dios en la historia, ¿no es cierto?, de cómo Él ha ido salvando a su pueblo primeramente y luego a nosotros a través de la obra de su Hijo. Gracias. Ok, gracias. Tenemos la última, la Marilit García. Por favor, Catita. Listo. Muy buenas noches a todos. Sí, ¿en qué momentos? En este caso de mi parte, de mi compartir, serían las obras de misericordia. Y entonces, y para hacer eso también
sintiendo en mí, en mi cuerpo, en mi mente, en mi ser, la empatía, porque igual tengo que sentir aquello para practicar con el testimonio y sentir ese amor hacia los demás. Y cuando participo también de la Santa Misa, en la Eucaristía, que son momentos muy importantes propios de cada uno de nosotros, donde tengamos una mente lúcida, un corazón abierto y aceptar los momentos en que en verdad yo con la fe auténtica que mi corazón y mi Dios me regala para compartir hacia los demás. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Sí, todo lo que han dicho los hermanos es cierto. No necesitamos un lugar para adorar a Dios, porque el lugar, como decían, no es lo importante, sino es la forma en que se adora a Dios. Pues el Espíritu Santo es el que nos guía hacia Cristo, para en unidad con Él adorar al Padre. El lugar de adoración es Jesucristo, ese que adoramos ahí frente a nosotros en su Eucaristía, en ese encuentro íntimo que tenemos con Él. Pues Él ya se encuentra entre nosotros y no tenemos que esperar más, pues está al alcance nuestro. Debemos hacerlo en espíritu y en verdad, poniendo en práctica el amor de Dios que Él nos dio en el prójimo, pero también en la celebración comunitaria, donde debemos alimentarnos con la experiencia personal de Dios, para llevar a ser celebrada y vivida en el servicio con nuestros hermanos al Señor. Lo adoramos al Señor en nuestras vidas, en nuestras familias, en esos momentos que muchas veces se nos hacen difíciles. Julia. Está presente el Señor. Entonces, vamos a ver la otra pregunta. ¿Qué cosas descubro en mí que siento que son idolatría? ¿Cuáles son esas idolatrías que tengo yo en mi vida y que no me permite adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué es eso que me impide ver a Jesús en ese prójimo? Aquí unas 3, por favor. Ahí está, ya Susanita levantó la mano. Ok, Susanita, por favor. Buenas tardes, queridos compañeros, queridos amigos. Verdaderamente una persona descubre esta idolatría cuando está fuera de la religión, cuando le falta fe en el caminar de la vida, cuando busca pongamos un ejemplo, en vez de seguirle a Dios, le siguen al dinero, al fútbol, a otras cosas que la vida les da, ¿no? Que ellos piensan que les llena, pero no es así. El verdadero seguimiento a Dios es estar con Él, seguirle a Él y no hacer de las cosas que no llevan a nada, hacer idolatría. Gracias. Okay, gracias. ¿Alguien más? Pueden escribirnos también. Recuerden la pregunta: ¿qué cosas descubro en mí que siento son idolatrías? ¿Cuáles son esas cosas que nos tiene vendados los ojos, que no nos permite ver a ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios de perdón? Rosmi. Gracias. A veces pienso que es que no nos deja ver ese Dios como usted ahorita mismo lo repetía. A veces el ego, nuestro ego, a veces el no perdonar,
los resentimientos, el egoísmo, la envidia, a veces esos mismos celos que tenemos dentro y fuera de nuestros grupos parroquiales, de nuestras familias también. Pienso que esas son las cosas que a veces no nos deja ver a ese Jesús en esa escucha que Él siempre nos está haciendo ese llamado, ¿no? A veces nuestra misma pereza. Entonces son cosas que uno mismo tiene que ir quitándonos y permitir que ese Dios, que yo lo deje entrar en Él para poder irme quitando todas esas cositas que no me deja oírlo y estar con Él. Gracias. Raquel. Bueno, yo siento, perdón, pues ya me pongo, perdón que no, yo pienso que muchas veces siento que son idolatrías esa formación religiosa que no nos permite traer al hoy al Jesús en lo cotidiano. A veces pienso que tenemos tanta religiosidad que no podemos compartir con el mundo actual descubriendo a Dios. Y siento que hay veces esas formalidades religiosas que por años nos han ido formateando, no nos permiten vivir a veces en relación con los hermanos verdaderamente en este siglo XXI. Y pienso que a veces quedamos en la religión y no descubriendo el ser humano que necesita de Jesús. ¿Qué haría Jesús en ese momento, en esta circunstancia, en este siglo XXI, con todas las situaciones que se dan de vida? Nada más. Gatita, si me puedes leer, por favor, algunos de los mensajes que están en el chat. Claro que sí, en este momentito. Estelita Jiménez, adoro a Dios cuando veo al más necesitado sin esperar ninguna recompensa, sino solo recibiendo bendiciones en el diario vivir. Evita Reyes, poner en primer lugar otra cosa que no sea Dios. Narcisa, cuando estoy en angustias y no dejo actuar a Dios en mi corazón. Nélida, cuando quitamos a Dios del centro de nuestra vida para darle lugar a cosas que nos hacen feliz quizá por momentos y que luego desaparecen fácilmente. Paulina, creo que el consumismo son las cosas que muchas veces hace que la idolatría material. Angelina, la vanidad, el afán por las cosas materiales. Gracias. Que sí, son todas esas cosas materiales que nosotros ponemos antes que Dios. Quitamos de Dios de nuestra vida, de nuestro centro, que debe ser Él lo más importante. Esas son las idolatrías que muchas veces no nos deja ver a Dios, no nos deja sentirlo en espíritu y en verdad. Ahora vamos a tener la aplicación pastoral con nuestra compañera Marisela Herrero. Sí, buenas noches. Ya está. Buenas noches. Adelante, Marisela. Te Ya. escuchamos. Entonces, en estas aplicaciones, en los actuales momentos, todas las personas de buena voluntad somos responsables de que la creación de Dios recupere su sentido original para desarrollarse como queremos los verdaderos cristianos, nosotros los verdaderos profetas, ¿sí? Tenemos que ser esos colaboradores. En estos momentos
difíciles para el mundo que estamos atravesando, ¿sí? Nos toca ponernos, como se dice, al lado del que sufre, del que llora, del que está triste, por todas estas situaciones de guerra, de destrucción, estas situaciones que la ciencia y la tecnología ha deshumanizado al mundo, apoderándose para construir estas armas letales que matan, que destruyen. Estamos pasando por momentos difíciles, duros, se puede decir, para la humanidad. Nosotros, profetas, que estamos llamados a anunciar, a dar a conocer esta buena noticia, tenemos que, donde todas las actividades sociales, científicas, religiosas, tengan un objetivo, ese objetivo claro, ese objetivo primordial de perseverar la dignidad de la vida humana. Nos toca trabajar, luchar mucho, hacer que este verdadero templo, que es Dios en espíritu y en verdad, en la persona de Jesús, se dé a conocer al mundo, se dé a conocer humanamente como tiene que ser, para que toque esos corazones de estas personas que piensan en esta adoración así de destrucción. Hay que adorar a este Dios en espíritu y en verdad, pero en la persona de este Cristo que vino al mundo para dar dignidad al ser humano, a la persona. Debemos recordar que Dios es el principio y el fin del universo. Si el mundo niega su fuente, esa fuente de vida, esa fuente de agua viva, como él se presentó ante la samaritana, le dijo: yo soy el agua viva. Si toman de esta agua, nunca tendrán sed. ¿Sí? Entonces, esta fuente de agua viva tenemos que buscarla y hacer que esta agua sacie la sed de estas personas o de esta humanidad que está pensando en sus propios beneficios, mandó en el beneficio del que de verdad lo necesita. ¿Sí? Dios no ha fallado, pero el mundo sí. Jesús crea nuevas relaciones para que los obstáculos pierdan su valor discriminatorio. Tenemos que, vuelvo a repetir, el profeta de hoy en día tiene que anunciar, dar a conocer esa buena noticia, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación para todos, en el cual todos estamos llamados a salvarnos, porque Dios nos ama infinitamente. Dios es ese Padre de amor, de bondad y de misericordia. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser esos profetas que anunciemos y demos a conocer ese mensaje de esperanza. Estos hermanos que andan por caminos, se puede decir, desviados, por caminos torcidos, por caminos oscuros, estos hermanos necesitan mucha orientación de parte de los profetas de hoy en día, en lo cual estamos todos nosotros involucrados. Estos profetas que tenemos que ser luz para alumbrar en la oscuridad. Tenemos que ser esa fuerza que dé la mano al que está caído. Tenemos que ser ese corazón que se llene de todo lo bueno y lo transmita a estas personas que están ahorita de verdad haciendo sufrir, haciendo derramar tanta sangre, tantas lágrimas, tanto dolor, tanta angustia. Entonces el profeta está llamado a anunciar a este
Dios de la vida, en espíritu, en verdad, pero en la persona de Jesús. Condenar el egoísmo que existe en la humanidad y educar un modelo que impida las formas destructivas de progreso actuales, convirtiéndonos en profetas de la palabra de Dios y de sus enseñanzas, para así crear esa sociedad acogedora y solidaria. Tenemos que, como ayer en las bienaventuranzas, tenemos que ser y hacer felices a los demás, ¿sí? Cumpliendo con el mensaje de Jesús. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Es de Jesús que enseña el amor, la misericordia y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros, sus hijos. Él nos quiere a todos, nos abraza a todos, buenos y malos, todos somos sus hijos, pero nos toca a los que estamos en este camino de ser esos colaboradores, eso se puede decir protagonistas, de dar a conocer ese mensaje de esperanza, de amor y de salvación a los demás hermanos que tanto necesitan, porque tal vez nadie les ha hablado de lo que es Jesús, de lo que es Dios Padre, de lo que es el amor misericordioso de este Dios. Gracias, Marisela. Bien, ahora le toca al padre Julio, que nos va a dar una síntesis de todo lo que hemos hablado en esta noche. Padre. Muy bien, como para resumir todos nuestros pasos que hemos realizado, vamos a terminar diciendo también una parte que es la preocupación fundamental del Evangelio de Juan, que es la revelación salvadora que tuvo lugar en Jesús. Es un evangelio interesante porque interpela nuestra vida y nuestra respuesta de fe. Los relatos que se encuentran en este evangelio, exigen las respuestas concretas de fe. Y la mujer samaritana también tuvo su reacción, que era dejar su cántaro e ir al pueblo para hacer testimonio. Y dice el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 41, creyeron Pero sí leí lo que estaba aquí. en ella por las palabras. Yo creo que eso es nuestra misión, ser testimonio ante el mundo. Igual como lo que Jesús mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20. Esa mujer recibe la revelación y Jesús en ese versículo rezó por los que creen en Él por su palabra. La misma cosa, la misma expresión por las palabras, que también va a ser nuestra misión como cristianos. Después de descubrir esa presencia salvífica de Dios en Jesús, ante la pregunta, ante el asunto añejo que ha hecho esa mujer, donde hay que adorar a Dios, es decir, el auténtico lugar del culto, que es el Garazim o Jerusalén. En su respuesta, Jesús anula las dos, ni uno
ni otro, porque Dios es espíritu y no se le puede encadenar en un solo lugar. El lugar auténtico en el que tú y yo podamos encontrarnos con ese Dios es Jesús mismo. Además, ahora ya más o menos está claro para nosotros. Lo importante no es el sitio, sino objeto, que es nuestra relación en sentido familiar con ese Dios que es Padre de Jesús, que Jesús mismo nos ha revelado. Gracias, Padre, por sus maravillosas palabras. Ahora vamos a hacer nuestra oración. De ti, Señor, nuestra vida nació. Vida nació. Que mi boca Que mi cante. boca cante tu alabanza. Tú eres mi apoyo y refugio, Señor. Que mi boca cante tu alabanza. En ti En ti se alegra y canta mi ser. Que mi boca cante tu alabanza. Mi Confianza está en tu bondad. Que mi boca Mi cante. boca cante tu alabanza. Te Te alabamos hoy por tu poder. Te alabamos hoy por tu bondad. Gloria a ti, Señor. Vencedor. Que me inunde tu gran amor y que mi boca cante tu alabanza. Amén. Padre, por favor, con la bendición. Bueno, que Dios nos bendiga a todos nosotros, los que estamos aquí, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le entregamos de nuevo el micrófono y el tiempo a Katy. Muchas gracias por su atención. No, gracias al equipo bíblico de Esmeraldas. Por favor, llenémosles de corazoncitos, los que sabemos utilizar la tecnología, por favor, vamos a reacciones. Y ahí tienen corazoncitos, llenemos, porque lo han entregado todo y hemos aprendido y nos hemos enriquecido mucho. Gracias de verdad a todo este equipazo de Esmeraldas. Y si así es el primer día, Jesús, ¿cómo van a ser los otros días llenos de amor, llenos de cariño, con ilusión? Y miren cómo hemos aprendido de una manera muy sencilla este tema importante, el verdadero templo